llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de sábado, ¿verdad? Sábado de familia. Y le damos gracias a Dios porque hoy es 20 de febrero 2000. ¿Qué? ¿17? Ya no quedan el 17, no. Bueno, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios le bendiga. Este es el día que hizo el Señor, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dice, bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios. Cada día usted tiene bendiciones. Y si no, la muestra es un botón, usted está vivo esta mañana. Y si usted está vivo, es una bendición. Si usted tiene casa, es una bendición. Si usted tiene trabajo, si usted tiene salud, son bendiciones que usted tiene allí en su vida. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice, bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Este es el Dios que nos ha salvado, el Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y dice el salmista en el capítulo 90, versículo 14, dice, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice, de mañana.
muy de mañana como nosotros. Bueno, no tanto, ¿verdad? Yo sé que ya Sí, claro. ya no es tan temprano, ya son las 6 ¿qué le diré? Ya son las 6:04 de la mañana aquí en la ciudad de Morelia y les saludamos con muchísimo gusto. Creo que el frío se está yendo, ya no hace tanto frío. Estamos ahorita a 9 grados centígrados la temperatura y descendiendo para llegar a 7, así que no hace ya gran frío. De hecho, ya así como que si se quiere usted quitarle chamarra, no se crea porque hay el problema de la influenza está creciendo y está en serio, sí. Así que si usted tiene problemas de gripa, atiéndase, no se descuide. Usted anda con una gripilla, cuídese. ¿Por qué? Porque hay influenza. Entonces, este es un problema respiratorio, pero es un problema respiratorio que se está volviendo severo, sí. Y pues incluso puede llegar hasta situaciones penosas, ¿no? Sí, muy difíciles. Así es de que ánimo, levántese con buen ánimo esta mañana, dele gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Y oremos juntos, encomendémonos a Dios, no sin antes primero saludar. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Mire, pues aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a nuestros radioescuchas. Qué bueno que ya se levantó, ya se despertó también usted, querido amigo, y también está con nosotros el mencionado Flaco. Muy bien, y de buenas, pastor. Pues esta mañana saludándolo a nuestro gentil auditorio que ya está dispuesto a escucharnos. Y pues le bendecimos, le saludamos en esta mañana y pues dispóngase. Ánimo, buen día. Es sábado, yo sé que es sábado y en sábado pues es día de descanso y así como que dicen, hoy me perdona, doctor, pero no, vamos a orar y vamos a escuchar la palabra de Dios. Algo Dios tiene para nosotros este día. Empezamos bien, puede que acabemos bien. Si empezamos mal, no tenemos por qué acabar bien. Era el dicho de mi maestro, ¿no? Entonces, este es el buen principio, puede que tenga un buen final, pero el mal principio no tiene por qué. Si empezó mal, no tienes por qué acabar bien. Pero bueno, Dios es misericordioso. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos, Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios mío, para pedirte perdón por nuestros pecados, porque ciertamente hacemos cosas que te desagradan, Señor, y eso se llama pecado y eso nos separa de ti. Esta mañana también, Señor, pedimos misericordia y tu gracia, Señor, que este día la sangre de Cristo nos cubra, Señor, nos limpie de toda maldad. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Señor, bendícenos pues, Señor, con esa gracia y esa misericordia que tú tienes para nosotros. También pedimos sabiduría, revelación del cielo, Señor, para comprender las Sagradas Escrituras y lo que nos vas a hablar hoy, Señor, sea de provecho para cada uno de los radioescuchas, Señor. Bendice a aquel que está pasando por tribulación, Señor, aquel que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas en su hogar o en su trabajo, Señor, aquellos que están pasando por problemas de salud física o de salud del alma, Señor, bendícelos, Padre, ten misericordia de ellos, aquellos que están pasando también por problemas financieros, problemas en su trabajo, Señor, que no alcanza, Señor, bendíceles también en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias porque sabemos que para ti no hay nada imposible y que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos que bendigas, Señor, también a nuestras autoridades civiles y militares en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, pues gracias por acompañarnos esta mañana. Nuestros teléfonos por ahí, mi estimado Flaco. Claro que sí, teléfonos en cabina 324-4466 y solo para mensajes o WhatsApp 4433-2505-68. Llámenos. Ahí están nuestros teléfonos. Si usted está cumpliendo años, pues felicidades. Gracias a Dios por su vida. Mi estimado Joaquín, ¿usted no cumple años? No, ahora no, pastor. Mañana. Hoy no, mañana.
Sí, bueno, le damos gracias a Dios por a todos los que cumplen años, felicidades. A los que están cumpliendo algún aniversario, pues llámenos y vamos a orar por ustedes, vamos a darle gracias a Dios, que es lo que importa, ser agradecidos con Dios. Y un corazón agradecido es un corazón doblemente bendecido. Sí, es gracias, queridos amigos, por eso que usted comprende esta verdad, usted tendrá la bendición. Y bueno, pues vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana. Está allá en el Salmo 122, creo que es el Salmo que vamos a meditar en esta mañana. Dice: y yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Dice: y allá subieron las tribus de Jehová. Dice: conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Dice, y este es el versículo que quiero que usted y yo comprendamos. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Mire, este salmo es un salmo que aparentemente pues estaba hecho solamente para el pueblo de Israel. Pero quiero decirle que usted y yo, en el momento en que conocemos de Cristo Jesús, pasamos a ser parte del pueblo de Israel, el Israel espiritual. No que cambiemos ya de etnia, no, nosotros somos mexicanos, ¿sí? y más, nosotros somos, usted, ¿de dónde es? Moreliano, ¿no? Moreliano, sí, por ejemplo, hay mi amigo el flaco, que es chilango, ¿no? O sea, o servidor que es purépecha, ¿sí? Bueno, cada quien tiene su etnia, ¿sí? Es decir, sus orígenes raciales. Y yo creo que a cada quien Dios nos sacó de una situación especial. ¿Pero para qué? Para hacernos su pueblo, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, originalmente estábamos hablando del pueblo de Israel. Un pueblo que él dijo, en Abraham voy a ser mi pueblo, sí. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se recuerda ese versículo que está allá en el capítulo 12 del libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 12, dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Aquí está la promesa. Lo primero que dice es: voy a hacer de ti una nación grande. ¿De quién? De Abraham. Y Abraham no era creyente monoteísta, es decir, no creía en un solo Dios. Abraham era como todos los de su tierra, de Ur, de allá de donde él era un lugar donde eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Tenían muchos dioses, ¿sí? O sea que no adoraban a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, escoge a un hombre para levantar una nación, para hacer una nación. Y fíjese lo que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Aquí están las promesas. Número uno, voy a hacer de ti una nación grande, pero no una nación cualquiera, va a ser una nación bendecida, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición tú. Dice, o sea, no solamente te voy a bendecir a ti, sino tú serás de bendición para otros. Y mire lo impresionante, dice: y yo voy a engrandecerte como nación. ¡Wow! Y la protección que Dios pone, dice: bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan yo también los maldeciré. ¿Sí? Dice: y serán benditas en ti
todas ¿qué? Las familias. Todas las familias de la tierra. No está hablando nada más de Israel. Dice, en ti serán benditas todas las familias, porque de ti, en ti, Dios ya estaba pensando en la historia de la salvación del ser humano, de la humanidad. Dios tiene control de las cosas. Es que este no es un plan que de pronto así salió, no, este es un plan de antes de la fundación del mundo. Sí, el plan de salvación. Dios tenía para nosotros ese plan. Que nosotros no íbamos a ser israelitas, no, pero íbamos a ser bendecidos por el pueblo de Israel. Y esa bendición llegó a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo, a través de Jesucristo llegó la bendición para usted y para mí. Y entonces, ahora nosotros somos hijos de Dios y bendecidos por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús, ¿sí? En el Mesías, el enviado, el que venía a cambiar el mundo, la historia de la humanidad. ¿Cómo? Pagando por el pecado de la humanidad, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ser libres en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es importante, queridos amigos, que nosotros entendamos un poquito de esta historia. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Y qué es lo que nosotros debemos agradecer? Dice, y le voy a volver a leer el Salmo 122, nada más el versículo 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Si usted es una persona que cree en la palabra de Dios, usted y yo tenemos obligación de orar y de bendecir al pueblo de Israel. Wow. Dice, y tiene una promesa: si usted hace esto, usted será una persona prosperada y bendecida, porque en usted se verá la bendición del Señor. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Dios ha sido sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios, su bondad me alcanzó. Su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré. Y siempre alabaré. Continuamos, queridos amigos, buenos días, gracias por acompañarnos en este sábado. Márquenos, tenemos nuestros teléfonos, mi estimado Joaquín. Claro que sí, pastor, en cabina 324-4466 y para WhatsApp mensaje 44-33-25-05-68, llámenos. Dios le bendiga, gracias por escucharnos en esta mañana y bueno, pues este es el día que hizo el Señor, así de que ya levántese, ánimo, buen día.
no se quede ahí otro ratito, porque si no, no va a llegar a tiempo a su trabajo, no va a llegar a tiempo al destino que usted tiene trazado para este día. Y bueno, pues si usted no tiene nada que hacer esta mañana, pues no se levante, quédese ahí, pero escúchenos, sí, prepárese su café. Estamos hablando esta mañana acerca de Israel en la historia de la salvación. Obviamente es un pueblo, es una nación que ha sufrido grandes, problemas a través de su historia. Y quien conoce al pueblo de Israel dice, pues entonces, ¿dónde está esta protección de Dios? ¿Y por qué Dios permitió que les pasara esto? Porque le voy a decir, las grandes tragedias de Israel siempre se dieron por desobediencia a Dios. Y eso es igual que cuando se desobedece la autoridad paterna, pues trae consecuencias, ¿no? El hijo que no quiere hacer lo que el padre dice, bueno, pues entonces aténgase a las consecuencias. Y eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel fue creciendo, usted sabe, se los llevaron cautivos a Egipto, primero a José, y después ellos se fueron allá a seguir a José, y allá los esclavizaron en Egipto. Y 400 años después, regresan otra vez a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. Y entonces en esa etapa empieza a crecer el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Usted recuerda esa historia? Rápidamente avanzamos a través de los siglos, y ahí está creciendo el pueblo de Israel. Pero viene el tiempo de los cautiverios, ¿sí? Viene el tiempo del cautiverio a Nínive y a Babilonia, dos cautiverios tremendos, ¿no? Y cuando los llevan a Babilonia, 70 años permanecen en cautividad. ¿Sí? Ahora, no todos se los llevaron, pero la gran mayoría sí se fue cuando está Daniel allá en Babilonia. Y regresan otra vez después de pasar 70 años, que son las mencionadas 70 semanas, que después vienen proféticamente a cumplirse para estos tiempos. Y eso sería importante que lo comprendiésemos y también estudiarlo un poquito. Eso se llama escatología, que se están cumpliendo las profecías de Daniel, las profecías de la Biblia, de lo que Dios tiene programado para el mundo, ¿sí? Y después de eso viene Cristo Jesús, hace 2000 años, nace Jesús, y allí es el parteaguas de la historia de la humanidad. Y Jesús nace a un ladito de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Belén de Judea. Ahora, Jesús nace de una tribu, no de la tribu de los que eran los levitas, los que cantaban en el templo, tampoco de los sacerdotes, no. Él nace de la tribu de Judá. Y por eso de allí de la tribu de Judá viene el sobrenombre de judíos, ¿sí? Entonces, Israel son las 12 tribus, y judíos son los de Judá. ¿Ven? Y ahora se ha hecho generalizado, ya le habla de judíos a todos, ¿no? Pero quiero situarlo muy rápido en esta historia. Aquí está entonces Jesús ahora viniendo a la tierra y muriendo en una cruz, para que usted y yo tuviésemos salvación y vida eterna, para que tuviésemos la oportunidad de ir al Padre Celestial. Se abrió un camino nuevo, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, dice, Dios abriendo un camino nuevo hacia el Padre, ¿sí? Ahora que ya tenemos nosotros esa oportunidad, esa opción a la salvación, entonces lo que nosotros sabemos ahora que es por fe y por el arrepentimiento entramos al reino de los cielos, a la familia de Dios. Ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora somos de la familia de Dios. Aún los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no éramos de la raza de Israel.
Y están en ese entonces, en el capítulo de San Mateo, nos habla del juicio que cuando llevan a Jesús ante Pilato y el gobernador, que era entonces el gobernador de Jerusalén, allá era un romano, que el imperio romano estaba subyugando al pueblo de Israel. Les dice el capítulo 27, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo, llamado el enviado? Y dice, todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. O sea, yo quiero saber. Dice, pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y ahí es donde sucede aquello que todo el mundo sabemos. Pilato dijo: yo me lavo las manos. Dijo, yo no quiero saber nada de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no encuentro culpa en él, no hay razón para crucificarle. Pero ellos decían, crucifíquele. Y dijo Pilato: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y fíjese, y esta palabra, allá ustedes, les da pie para que el pueblo de Israel en ese entonces, dice el versículo 25, y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Dice, si hay alguna maldición que venga, que sea sobre nosotros. Se le echaron solitos, nadie les había dicho nada, y ellos dijeron a nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Usted sabe qué sucedió? Al año 70, o sea, después de Cristo, casi 30 y tantos años después, vamos a hacerle 27 años después o 40 años después, en el año 70 viene la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Viene la destrucción del templo de Jerusalén, y cuando destruyen el templo de Jerusalén, vienen para destruir también al pueblo de Israel. ¿Quién lo hace esto? Los romanos. Y para salvar su vida tienen que correr, así, ahora sí, corre por tu vida, así, y se sale el pueblo de Israel de allí, de Israel. ¿Y a dónde se va? A las naciones vecinas, a las ciudades vecinas de las naciones, y ya sea en el Asia Menor o incluso ya en la zona helvética, que es la Grecia, e incluso hasta Roma. Se van, se esconden, es la diáspora, se dispersan, ¿sí? Se dispersan, y ahora andan errantes y dejan ese lugar que era su tierra. Y esto, amados, duró casi 2000 años, ¿sí? Hasta el siglo XX, o sea, hasta nuestros tiempos. En el siglo pasado, usted sabe todo lo que sucedió. Los judíos, así llamados en general, estaban prosperando, pero en otras naciones. Vivían en toda la Europa, vivían en Europa, en todos lugares. Entre ellos, uno de ellos donde había muchos judíos era Alemania. Y ellos habían llegado a Alemania y a toda esa región de Polonia también, y de Holanda, a la región norte de Europa. Habían llegado, ¿por qué? Porque habían sido corridos de otro lado, de otros lados, como de España también. Entonces, ahora llegaron como 600 años antes de esta situación difícil que pasaron, que fue la Segunda Guerra Mundial. Si usted no ha visto una película que se llama La Lista de Schindler, se la recomiendo, ¿sí? La Lista de Schindler. Mire, es una película que dura como 3 horas y media, yo creo, por ahí. La verdad es que yo la acabo de ver y no me la eché de un solo tirón, sino creo que como en cuatro sentadas por ahí, sí, y ahí va, y de poco a poco. Pero me quedó bien grabado esto. Dice: orad por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman a ti, Jerusalén, al pueblo de Israel. Y amados, una cosa es bien importante, que es el pueblo elegido por Dios, por medio del cual serán benditas todas las naciones y benditas todas las familias de la tierra, a través de Jesucristo. Y por eso dice: oren por ella, oren por esta ciudad, oren por esta nación.
para que haya paz. Esta nación ha vivido en pleito desde que se vuelve a fundar como nación. De hecho, usted sabe, la Segunda Guerra Mundial fue cuando llevaron al holocausto al pueblo de Israel. 6 millones de judíos fueron sacrificados en los, ¿cómo se llaman estos centros de detención? Campos de concentración nazis. Y Alemania, la Alemania nazi, la Alemania aria que le llamaban, tomó a los judíos como la basura del mundo y quiso destruirlos y acabarlos, pero nadie puede contra Dios, queridos amigos. Y ese era el pueblo de Dios. Claro que tenía que pasar por tribulación. Ellos habían dicho que caiga la sangre de Cristo sobre nosotros. Y fue cierto. Y ahora están presos casi todo el pueblo judío habido en Europa. Todos los tenían presos. Muchos escaparon, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, porque el pueblo, los aliados más bien, los que pelearon contra Alemania, alcanzaron a liberar. Sí, en 1945 se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero para entonces habían muerto ya nada más que 6 millones de personas. Imagínense, 6 millones, y que los habían quemado, sí, los habían matado con gas, quemado vivos algunos. Eso fue tremendo. Y ahora se hace una nación, y en 1948, el 14 de mayo, se declara el Estado de Israel, la nación de Israel, como una nación libre y soberana. Hasta 1948, después del año 70. ¿Qué le parece? Interesante la historia, ¿no? Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí.
Continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que nos están escuchando esta mañana. Les saludamos con muchísimo gusto a usted que ya se despertó, que está comunicándose con nosotros. Saludos a Josefina Hernández de la aldea. Dice, puede saludar a Evelyn Ramírez, que cumple 15 años. Pues ahí está el saludo. Felicidades. 15 años. Nosotros también tenemos 15 años, pero de la tercera vuelta. Ya sé. Francisco González y su esposa Anita Canta de allá de Galaxia Tarímbaro también se acaban de poner en contacto con nosotros. Tenemos aquí más mensajes esta mañana. Dios bendiga por allí Eva Cerritos Malagón, a mi amigo Eric, Liliana Cortés también, dice familia Villagómez de San José Cuaro, Sandra Elena, Sandy, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que nos sintonizan. También dice Ramsés Montoya, le estamos escuchando, pastor. Dice, puede enviar un saludo a Miguel Ángel González. Bueno, ahí está el saludo. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Lisbeth Vivanco, bendiciones. Gracias por estar escuchando esta mañana la palabra de Dios y estar un poquito de historia. Hoy estamos así como que nos salimos del cartabón, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, dice saludos, dice excelente programa, dice un día quiero ir a Diana del Bosque. Bueno, no es Diana de los Efesios, es Diana del Bosque, dice Beto Bautista, con mucho gusto le esperamos por ahí. Si usted nos acompaña el día de mañana, por cierto, los invitamos, pastor, el día de mañana desde las 10 de la mañana, estamos allí con la escuela bíblica, a las 12 nuestro primer servicio y a las 6 de la tarde el segundo servicio. Ahí lo esperamos en Diana del Bosque, a un costado de la Facultad de Medicina, frente al Bosque Cuauhtémoc. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos. Buenos días, y a usted que está celebrando algún aniversario, pues le saludamos y le bendecimos. Saludos también. Ayer me mandaban un mensaje de ¿cómo se llama esta nación? De Georgia. Un saludo a la gente de Atlanta. Que nos están escuchando por allá, Margarita y Fernando. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Y dice, me saluda a mi mamá, la señora Cano, y a su papá. Ahí está el saludo, Dios les bendiga. Y qué bueno que nos sintonizan cada mañana allá en los Estados Unidos a través de la red de internet o donde quiera que usted nos esté escuchando. Felicidades y bendiciones. Estamos hablando del pueblo de Israel. Mire, entonces ahora el pueblo de Israel está estrenando nación en 1948. Pero ¿qué pasó en el 45? El famoso Holocausto. 6 millones de personas mueren, entre ellos 1 millón aproximadamente de niños, o un poco más de niños, estamos hablando de pequeños. Y cuando usted ve esta película que le llamo yo, que le recomiendo, La lista de Schindler, es una película que muestra algo histórico, porque esto fue verídico, ¿sí? Y dice que este era un hombre que tenía que seguía, que era un ¿cómo se llama? Un negociante, un comerciante, pero también era un empresario. Y él pone una fábrica cerca de donde tiene, en Cracovia, en Polonia, donde tienen a los judíos presos. Y él dice, pues presten, es mano de obra barata, podemos hacerlos trabajar y ganar dinero. Y tiene buenas relaciones con los alemanes, entonces ganan muchísimo dinero. ¿Y qué era lo que hacían? Cacerolas. Sí, eran las que hacían cacerolas, y era su negocio, su gran negocio. Pero él les enseña a trabajar, y el pueblo de Israel es un pueblo trabajador. De eso sí se lo digo. ¿Usted ha visto un judío pobre? No. ¿Por qué? Porque es un pueblo no solamente trabajador, sino que es un pueblo generoso con los suyos. Como pueblo se ayudan y proveen para ellos. Bueno, pues ahí está esta historia situada en este lugar, y está funcionando esa empresa, esa fábrica,
pero de allí se los llevan y los van a llevar a los centros de concentración, allá de donde los tienen, donde los van a matar. Y él le hago la historia corta, él trata de rescatar a lo más que puede, y un día se da cuenta de que ha ganado tanto dinero que dice, ¿y de qué me va a servir todo este dinero? Sí, toda esta gente que está aquí va a morir. Él se da cuenta de que los van a matar, y él empieza a hacer un plan y empieza a gastar su dinero comprando favores para guardar a su gente. Finalmente él salva a aproximadamente 1,100 personas de que vayan a morir allá a los centros estos, a los campos de concentración nazi. Y al salvar a estas gentes lo hace de una manera especial. Él paga prácticamente por ellos, los compra, pagó por su vida. Y yo cuando estaba viendo esto dije esto tiene que saberlo la gente, porque usted sabe que hay mucha gente que critica al pueblo de Israel sin conocer, o algunos con maldad en su corazón, como algún presidente de una república del sur, de aquí de Sudamérica, dijo: maldito sea el pueblo de Israel, lo maldigo desde las entrañas. Le cayó una maldición. ¿Qué pasó con él? Se dio cáncer. ¿De dónde? De las entrañas. Y con los mejores médicos que tenían ahí en Cuba, y esos que tienen tanta investigación contra el cáncer, se les murió todito. Sí, y por cierto hicieron el detalle ese de que llevaron la caja donde según eso llevaban los restos a Israel, a la nación esa, no le digo cuál nación porque luego algunos se me sienten, pero llevaban el ataúd y no iba el cuerpo. ¿Sabe qué le hicieron al cuerpo? Lo dejaron en Cuba y haciendo ritos satánicos, ¿sí? ¿Para qué? Para darle vida, una vida de zombie por lo menos querían darle. No se pudo, contra Dios no se puede. ¿El qué hizo? Cuando supo que tenía cáncer y que estaba en etapas terminales, no fue y sacó el cuerpo, o exhumó los huesos de Bolívar. Y dijo que porque le dijeron que poniéndose esos en su lugar, acostándose donde él había estado, donde habían estado, que allí se iba a sanar. Fue y le hizo a todo, sí. Pero él había dicho algo grave. Dijo: sean malditos los de Israel, sea maldito el pueblo de Israel. Y yo lo maldigo desde el fondo de mis entrañas. Lo mismo hizo otro hombre que todavía anda por ahí, de Irán, el presidente de Irán, ¿sí? Que dijo: eso del holocausto se lo inventaron, es un invento de los judíos, eso no sucedió. ¿Cómo no sucedió si ahí está la historia? ¿Sí? Y entonces, volviendo a la historia de Schindler está ayudando a escapar a 1,100 personas. De hecho, los montan, los suben en dos trenes, a las mujeres en uno, a los varones en otro, y los llevan a un pueblito de Checoslovaquia. Está muy cerca de allí. Los llevan a Checoslovaquia. ¿Por qué a Checoslovaquia? Porque de allí era Schindler. Y él dice: yo voy a poner una fábrica de armas para mantenerlos unidos. Dice: yo voy a fabricar armas para el pueblo, para el ejército alemán. Y entonces se llevan, y y el tren llega con los 600 o 550 agentes varones, 600 varones, llega al pueblito de Checoslovaquia, y cuando llega, pues felices porque ya van a estar acá, van a tener más libertad, un poquito más libertad, pero el tren en el que iban las mujeres se fue y se lo llevan a los campos de concentración, Auschwitz, que fue donde más muertos hubo. Sí. Y equivocadamente, él ya había pagado por la libertad de ellos, y había pagado buena cantidad, millones de marcos alemanes.
y se los llevan allá. Y entonces él va y lo rescata otra vez. Y digo yo, Jesús pagó por nosotros, para que nosotros fuésemos libres. Al final la historia termina cuando este hombre va y rescata a aquellas mujeres y otra vez convence a los alemanes de que le suelten que ellos son sus obreros, que no les pueden hacer nada porque son obreros de él. Y son obreros útiles para esa fábrica. Y cuando están trabajando, cuando ya regresan, dice él, está a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y ellos se dan cuenta, y él les dice un discurso, les dice, a partir de esta noche, a las 12 de la noche, ustedes serán libres y yo seré perseguido criminal porque fui amigo de los alemanes y a mí me van a perseguir y seguramente me van a matar. Pero dice, ustedes pueden rehacer su vida. Y él dice, y cuando ve que el agradecimiento de esas personas, dice, yo pude haber salvado más. Porque yo tenía este carro, tenía estas alhajas y yo las pude haber vendido. Con esto me hubieran dado otros 2 judíos y yo hubiera salvado otros 2. Pero sabe, Dios lo usó para salvar a 1100 aproximadamente en ese entonces. Y cuando se hace la película, porque esta película es histórica, les digo, en el 93, en los años 90, principios de los 90, todavía viven para ese entonces muchos de los que fueron, de los que estuvieron allí, de los que fueron rescatados, o los hijos de ellos, y hacen pasar donde está la tumba de Schindler. Él murió en el 74, y cuando pasan a dejar una piedrita en lugar para reconocimiento sobre su tumba de este hombre, pasan 6,000 personas. ¿Sabe? Toda esa gente estaba agradecida con este hombre. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros con Jesucristo, que Él nos salvó, Él entregó su vida por nosotros? Yo estoy agradecido, espero que usted también lo esté. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice, volvemos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el Salvador.
Así es, queridos amigos. Qué impresionante conocer la historia de la salvación. Jesucristo pagó por ti y por mí un precio muy alto. La salvación no es gratis. Para nosotros sí, pero para Jesucristo no. Costó toda esa sangre, su sangre preciosa derramada en la cruz, y el dolor y decía yo, el dolor emocional, la frustración de esa vivencia, ¿no? Y es impresionante. A veces nos concentramos nada más en el dolor físico, en la sangre derramada de Jesucristo, pero no vemos su alma. Dice cómo estaba él, dice, sufrió el oprobio, llevó la vergüenza de estar desnudo, de ser lastimado, de ser herido, de verse burlado. Se burlaron de él. Y siendo él el Hijo de Dios, que podía con solo decir, vengan aquí 1,000,000 de ángeles, denles a estos, y haberse bajado de la cruz, o haber pasado esa situación. Pero el plan de salvación tenía que ser así. Y por eso, amados, tenemos que entender eso. Y cuando vemos toda esta situación de cómo el pueblo de Israel ha padecido, ha sufrido, y ver ahora cómo aún en este tiempo es tan atacado, es tan vilipendiado, es decir, burlado. Mucha gente no quiere al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues por sus razones tendrán, ¿no? Hablan de que ellos son los que dominan el mundo, no es cierto, pero bueno, y aun si fuera así, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Hoy viven en una nación, en un estado, el estado de Israel, una nación que es un vergel en el desierto. Floreció, hicieron florecer el desierto. Yo le he platicado que las mejores naranjas son cosechadas en Israel. En Europa usted compra mangos y los mangos dicen traídos de Israel, importados de Israel. Y dije yo, pero ¿de dónde va a haber mangos en Israel? Si están, pues bueno, ellos tienen mangos, tienen salmones. Esos peces tan sabrosos, ellos tienen los mejores salmones. ¿De dónde si no tienen ríos? Pero ellos tienen estanques donde han creado los mejores salmones. Tienen la estructura de las computadoras, los famosos se me van los núcleos de las computadoras. ¿Dónde cree que los hacen? Sí, en Israel. Mire, las mejores empresas están en Israel. Y tienen empresas de los Estados Unidos que han puesto sus plantas en Israel. ¿Por qué? Porque la gente es muy trabajadora, y además el nivel de dedicación es tal, y todo lo que hacen prospera. Todo lo que hacen prospera. Y la bendición de Dios está sobre Israel. ¿Cómo no va a estarlo si es su pueblo escogido? Aún a pesar de que muchos todavía no han reconocido a Cristo como su Mesías, como el Mesías, ¿qué cree? Que sigue siendo la nación escogida, sí, de Dios. Y por eso dice este Salmo 122, dice, orad por la paz de Jerusalén. Dice, y sean prosperados los que te aman. Querido amigo o amiga que me está escuchando, ore por la paz de Jerusalén. Pídale a Dios, Señor, bendice a tu pueblo, que haya paz en Jerusalén, que la nación de Israel sobreviva. ¿Por qué? Ha tenido sus guerras y sus luchas. De hecho, cuando ellos llegaron en el 48, empezaron pronto las guerras. ¿Por qué? Porque los árabes alrededor de ellos no los quieren. ¿Sí? Y entonces los quisieron echar fuera de allí, y la primera guerra fue la guerra del Suez, por el canal Suez, el que parte del Mediterráneo al Mar Rojo.
Ese paso es trascendental porque se ahorra toda la vuelta al África y entonces los barcos pasaban del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Esto ahorraba muchísimo y sigue ahorrando, pero esto era del protectorado inglés. Los dueños eran los ingleses, pues quiero decirle, aunque esa tierra era de Egipto. Pero cuando los ingleses se retiraron tanto de Israel como del Canal del Suez, empezaron los problemas con los egipcios y empezó la guerra. Pero la guerra más tremenda es la que todos hemos oído hablar, es de la guerra de los 6 días. La guerra de junio de 1967, donde Egipto, Siria y Jordania y otras naciones, 23 naciones, se unieron para destruir a Israel. ¿Y qué lograron? Nada. Por el contrario, vieron la mano de Dios cómo protegía a Israel y aumentó su territorio al doble, ¿sí? Como tomó lo que había ganado en la guerra, ahora era más grande. En 1981, creo, también vino la guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, ahí fue la guerra de Yom Kippur. Como ellos en el Yom Kippur no pueden tomar armas, es ayuno y oración. Entonces dijeron, es el día del perdón. Entonces aquí ustedes no pueden hacer nada, los vamos a atacar, y prácticamente destruyen Israel. Pero otra vez se vuelven a levantar y la mano poderosa de Dios está con su pueblo y los vuelve a salvar. Amados, ese es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Y a nosotros solamente se nos ha dicho, oren por la paz de Jerusalén y serán prosperados. Ustedes, ¿quiénes? Los que no somos de Israel, de la etnia Israel, pero somos creyentes en Cristo Jesús. Los que creemos que esta palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Y si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, nosotros seremos una familia bendecida, una nación bendecida también. De hecho, es algo importante para nuestra nación, que nosotros debemos estar siempre del lado de Israel. Si algo supieran nuestros políticos, lo harían. Vean, el pueblo de los Estados Unidos siempre ha protegido a Israel, hasta este último presidente, en el que ya no está protegiendo a Israel. Pero Dios es maravilloso y Dios tiene grandes cuidados sobre su pueblo. Y si ese es su pueblo, nosotros también somos el pueblo de Israel espiritual. ¿Y cómo cree que Dios nos cuida? Dice, en vano vela la guardia si Dios no vela por nosotros. Es decir, la protección que usted tiene de parte de Dios es mayor que cualquiera. Dios nos guarda y Dios nos bendice. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por permitirnos, Señor, compartir este mensaje este día. Bendice a tus hijos. Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Bendecimos el pueblo de Israel y pedimos, Dios mío, que sean bendecidas todas las personas que viven en esa nación y todas las personas que dependen de esa nación. Bendícenos a nosotros también, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, mi estimado Joaquín. Claro que sí, pastores, invitándolos ahí al Día en el Bosque, frente al Bosque Cuauhtémoc, el día de mañana a las 6 de la tarde y 12 del día. Dios les bendiga, sean felices, recuerden que Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Volvemos mañana. Pasado. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.